Cuando estudiamos el derecho civil es importante identificar el contenido del mismo y adicionalmente las ramas en que se divide dicho derecho. En este sentido, comencemos identificando lo que es el contenido del derecho civil. Tradicionalmente, el derecho civil es estudiado desde dos instituciones jurídicas fundamentales. En un primer término, la persona, vista no solamente como la persona humana o la persona llamado ente abstracto, persona jurídica, sino también se incorpora el concepto del derecho de familia. Y en un segundo término, el patrimonio. Si bien es cierto, esta es la concepción que tradicionalmente se ha estudiado en torno a todas las escuelas del derecho civil, no incorpora algunos elementos fundamentales del mismo. Por eso, en la actualidad nosotros pudiésemos hablar de que el derecho civil va a incorporar tres grandes temáticas. En un primer término, lo que es el derecho de las personas o el contenido de las personas, subdividido en la persona humana, con sus características bien particulares, los derechos de la personalidad, que si bien es cierto, también son estudiados en el derecho constitucional, incluso en los derechos humanos, también tienen su particularidad dentro del derecho civil, porque pues reciben cierta protección por parte de dicho derecho. Y por el otro lado, el estudio de la persona jurídica, que son todas aquellas instituciones o entes abstractos que el ser humano crea no solamente para tener un fin económico, sino también para tener un fin social y poder desarrollar todas esas habilidades y esas destrezas que a bien tenemos. Y por otro lado, una segunda institución que es la familia, que va a regular las relaciones que se dan dentro de ella y cómo ellas van a afectar. Y por último, el estudio del patrimonio, donde vamos a encontrar o se va a subdividir en varias subramas, por decirlo de alguna manera. En un primer término, nos vamos a encontrar con los bienes y los derechos reales, que no son más que todas esas cosas que nosotros podemos encontrar en la naturaleza o esas cosas que fueron transformadas por el hombre y que de alguna u otra manera el hombre va a utilizar para su bienestar, no solamente individual, sino para el bienestar propio de la sociedad y del Estado mismo como tal. Y por otro lado, vamos a encontrar el derecho de las obligaciones, que no es más que las relaciones que existen entre los derechos de crédito y los derechos personales propiamente dicho, y ahí nos vamos a encontrar con lo que es el deudor y el acreedor. Y por otro lado, dentro de este mismo derecho nos vamos a encontrar con la teoría general de los contratos, donde los seres humanos al realizar pues, negocios jurídicos, la persona humana al realizar negocios jurídicos, genera consecuencias jurídicas. Y en este sentido aquí vamos a encontrar lo que es el estudio de los contratos como la compraventa, como la donación, como el arrendamiento, el depósito, entre otros muchos contratos que existen en nuestra legislación y en la legislación pues, mundial como tal. Y por último vamos a estudiar el tema de la sucesión o el derecho sucesoral, que no es más que el hecho de la transmisión de esos bienes que pertenecieron a una persona que al momento de su muerte se le va a llamar causante o de cuyos, y obviamente esos bienes no pueden quedar sin un dueño propiamente dicho, y obviamente van a ser transmitidos a sus herederos. Con esto pues concluimos lo que es el estudio del contenido del derecho civil. Visto desde este punto de vista, las ramas del derecho civil entonces las vamos a encontrar como en la mayoría de las universidades del país las vamos a ver. En un primer término vamos a ver el derecho de las personas, que no es más que el estudio de la persona humana propiamente dicha, todo lo que tiene que ver con el estudio de la capacidad, pudiésemos trabajar también el estudio de la patria potestad, aunque pertenece también al tema del derecho de familia, pero es más particular hacia el derecho de las personas. Vamos a estudiar también instituciones como la curatela y la tutela, la interdicción y entre otros aspectos. Y también vamos a encontrar el estudio de las personas jurídicas, lo que son las asociaciones civiles, lo que son las corporaciones, vistas desde el derecho civil y no desde el derecho mercantil, que es otra rama del derecho que ya lo habíamos hablado en un video anterior. Luego de esto nos vamos a encontrar con un segundo derecho, una segunda rama del derecho, que es el derecho de bienes, cosas y derechos reales, que no son más que es la relación que existe entre el ser humano, sujeto de derecho, o el ser o la persona sujeta de derecho, y la cosa, que es el objeto del derecho.
En este sentido vamos a encontrarnos con el estudio de las cosas que existen en el mundo jurídico, cuáles son los requisitos para que una cosa pueda ser considerada como tal dentro del mundo jurídico, el estudio de los bienes, la discrepancia que hay entre cosas y bienes, si son conceptos similares o son conceptos disímiles, y el estudio de los derechos reales, que no es más que el hecho de regular la relación que existe entre esa cosa que es objeto de derecho y la persona que es el sujeto de derecho, teniendo como derecho real fundamental pues el derecho de propiedad, que además de ser un derecho humano fundamental también es un derecho civil. Por otro lado, nos vamos a encontrar con el derecho de las obligaciones, donde nos vamos a encontrar precisamente con los derechos personales y los derechos de crédito. Aquí vamos a hablar de una persona que se llama acreedor, una persona que se llama deudor, y cómo ellos van a generar a través de esa relación ciertos negocios jurídicos que van a traer consigo ciertas consecuencias jurídicas que van a afectar al ser humano. Dentro de este derecho nos vamos a encontrar de manera muy particular la teoría general de los contratos, que viene a ser una fuente de obligación, pero en nuestro derecho venezolano nosotros lo estudiamos de manera individual. Allí también vamos a estudiar lo que es los contratos propiamente dichos, o los contratos nominados, lo que es el contrato de venta, lo que es el contrato de donación, lo que es el contrato de arrendamiento, entre otros contratos que nosotros, si bien los realizamos de manera natural, tienen su estudio desde el punto de vista jurídico. Y por último, el derecho sucesoral, que no es más, como lo dije anteriormente, que las relaciones que van a existir entre ese de cuyos que ya falleció y dónde van a quedar los bienes que ese de cuyos dejó, y no solamente los bienes, sino también las obligaciones que ese de cuyo dejó, o sea, las deudas que ese de cuyos dejó, o ese causante dejó, cómo van a hacer frente los herederos ante esa situación. Es importante resaltar que hay nuevas instituciones jurídicas que se han incorporado al estudio del derecho civil, como el derecho de la propiedad intelectual, que son esos derechos propios y particulares que le dedicaremos un video específicamente a ese derecho. Y por otro lado también el derecho de procrear, que si bien es cierto, con respecto al avance de la ciencia y todo lo que estamos observando en la actualidad, no tiene una regulación real dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a dedicar varios videos pues, precisamente a esas dos temáticas de manera bien particular, pero es importante que entendamos que el derecho civil se divide pues, en 5 ramas fundamentales. El derecho de las personas, el derecho de las cosas y los derechos reales, el derecho de las obligaciones, dentro de este derecho una rama semiautónoma, por decirlo de alguna manera, que es el derecho de los contratos o la teoría general de los contratos, a pesar de ser una fuente de las obligaciones. Y por último, el derecho de sucesiones. No sin antes tomar en consideración una última rama, que es el derecho de familia, que allí es donde vamos a estudiar todo lo que son las relaciones que se dan dentro de esta institución jurídica. Ahí vamos a encontrar lo que es el matrimonio y también lo que es la finalización de ese matrimonio a través del divorcio o precisamente la muerte de uno de los cónyuges. Y todos los derechos que pueden darse allí. Otra rama que si bien perteneció al derecho civil y se está convirtiendo en una rama autónoma dentro del mundo del derecho es lo que nosotros conocemos como los derechos de la niñez, que en nuestra legislación se llaman derechos del niño, niña y adolescente. Si bien es cierto, en nuestras universidades se imparte como una rama autónoma, también es importante que nosotros la estudiemos dentro del derecho civil, porque tiene ámbito de aplicación sobre todo cuando hablamos de los derechos de las personas, ya que el derecho civil va a estudiar desde el momento en que nacemos hasta el momento en que nuestra vida se extingue con nuestro fallecimiento. Espero que haya servido este video para poder refrescar un poco acerca del estudio del derecho civil y próximamente estaré subiendo más videos sobre esta temática. Nos vemos.